también gusto. académico, ¿Qué tal? muy Mucho metido en gusto. estas temáticas. Hola. Mucho Y gusto a rector todas de la y Autónoma de todos. Tlaxcala. Por ahí también Mucho escucho a la gusto. doctora Paola. Y Sí, claro, ahí por ahí muchísimo está gusto, muchísimo Paola gusto Ortelli, estar aquí en coordinadora de esta la revista. reunión virtual. Voy a intentar entrar con otro dispositivo, a ver qué pasa, sin salirme de acá, por si acaso. Muy Ok. bien. Ricardo, perdón. ¿Sí, Dime. sí te están diciendo que entran o no están entrando? Ya parece que están entrando. Yo empiezo a ver que... A ver, déjame ver. Se ve ya la imagen de Luis por acá. Pues ya están todos adentro. Ah, sí, 17. Perla levantó la mano, pero no sé por qué. Híjole, pues no. Dice que no puedo activar mi video. Bueno, ya me salí del otro dispositivo que tampoco me lo permite porque dice que el anfitrión es quien debería de activarlo. Ya se empezaba Ahí a ver está ya. algo. Ahí está Luis. Ay, perfecto, doctor. Ah, ok. Buenísimo. Ya, bueno, ya todos nos podemos ver. Ya, hombre, qué bien. No sé, creo que a lo mejor si quieren, Ricardo, no sé si quieren empezar o... Sí, podemos empezar. Yo sigo sin poder compartirlo en Facebook, entonces estoy pensando que qué tal si grabamos la sesión y después compartimos el video. No sé qué les parezca. Sí, de acuerdo. Sí. Voy a tratar de solucionarlo de todas formas, pero si no, esa sería la opción. Sí, Ok. está bien, Guadalupe. Sí, gracias. Hay 25 personas, 19 personas. Oigan, me dice Luis Arturo Tos Rojos a Verónica y a Luis que les manda saludos. Él está en La Paz. Ah, Y sí, me está diciendo ahorita, es el que entró en tu lugar, Sí, Luis, y lo claro que lo bajaron. ubico. Claro que Sí, lo les ubico. manda muchos saludos. Buenas tardes a todos. A nombre del Departamento de Historia y particularmente de la revista Historiografía, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes para presentar nuestro más reciente número publicado. Es el número 56 de nuestra revista. Como saben, la revista tiene una larga historia de más de 25 años y pues estamos muy contentos porque es un número muy importante para nosotros. Ya escucharemos a los autores de las entradas que están en el expediente. El número de historiografía lleva por título La fisura y la ausencia, nuestro número 56, y participan tres de nuestros autores, a quienes voy a presentar en este momento y a quienes me da mucho gusto saludarlos y conocerlos en este espacio y en esta virtualidad, ¿no? Una vez que los hayamos presentado, pues les cederé la palabra a uno de ellos y así nos iremos para que comenten sus números. Cuando quizás, Rodolfo, antes un poco el contexto de tu número, antes de que
les demos la palabra a los panelistas y a ti mismo para presentar tu artículo, pero más bien te cederé la palabra para que nos des un poco el contexto en el que surge la idea de este número y posteriormente ya lo hacemos como indiqué. Quiero presentarles entonces a la doctora Verónica Oiquión Solano. Ella es doctora en Historia por la UNAM, profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 de la Academia Mexicana de Ciencias, y su línea de especialización es la historia contemporánea de México y América Latina. De entre sus publicaciones queremos destacar Cuca García, 1889-1973, por las causas de las mujeres y la revolución, prólogo de Mary Kay Vaughan, el Colegio de Michoacán y el Colegio de San Luis. Tiene otro ensayo que se llama La impronta solidaria y coyuntural de las izquierdas mexicanas ante el golpe de Estado de Guatemala, 1954, en la revista de la Red de Intercátedras de Historia de América Latina. Contemporánea, publicó por la Universidad Nacional de Córdoba, y nos da mucho gusto recibirla, doctora, en este espacio, en nuestra revista, y agradecemos su colaboración. También quiero presentarles al doctor Luis Armando González Plasencia. Tiene un máster en leyes por el Instituto Internacional de Sociología de Leyes, con sede en Oñati, España, con especialidad en Sociología del Derecho. Doctor en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y ha desarrollado investigaciones para UNICEF, donde ha fungido como consultor externo para la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Capacitación Penitenciaria. También fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 2009 a 2013 y académico invitado en la Universidad Iberoamericana, UAM, Universidad la UAT, y actualmente es rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. De entre sus publicaciones más recientes destacan los libros Razones Universales de Justicia y Contextos Particulares de Injusticia, Derechos Humanos, Actualidad y Desafíos por Fontamara, Inseguridad y Perspectivas desde América Latina por Porrúa, y Estrategia Policial, Inseguridad y Victimización. Tenemos también al coordinador de nuestro expediente, académico del Departamento de Historia, doctor Rodolfo Gamiño Muñoz, historiador, sociólogo político y antropólogo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación en nuestro departamento son Historia del Tiempo Presente, Desaparición Forzada en México, Políticas de la Memoria, Olvido y Metáforas de la Ausencia. De entre sus publicaciones destacan los libros La Patria de los Ausentes, de reciente publicación en 2020, y El Imperio de Caín, Ayotzinapa y la Desaparición Forzada en México, 2019, y algunos artículos entre los que podemos destacar Los Orígenes de la Verdad Histórica, los primeros informes sobre desaparición forzada de personas en México en 2019, La Historia Vivida, Conflictos Historiográficos y Dilemas Metodológicos en 2020, Estado, Narcotráfico y Desaparición Forzada, la construcción de microespacios de excepción flexibles, móviles y atemporales. Y pues también nos da gusto recibirte, Rodolfo, y te cedo la palabra para que nos hables un poco del contexto. Adelante. Bien, muchas gracias, Ricardo. De igual manera, agradezco mucho a Verónica y a Luis que nos hayan cedido unos minutos de su tiempo para compartirnos alguna lectura de este dossier, pero quisiera antes de comenzar dar un profundo agradecimiento a Guadalupe y a Paola, a todo el equipo de la revista Historiografía por hacer posible que pudiéramos estar dialogando al menos de manera virtual esta tarde y presentar el número 56, y por supuesto también a ti, Ricardo, como director no solo del departamento, sino también de la revista Historia y Grafía, ¿sí? Si me permiten, yo haré una breve lectura, mejor dicho, de un breve repaso, justamente como decía y planteaba Ricardo sobre este dossier. Son algunas cuartillas, no más de 15, 16, 17 minutos, que me gustaría compartir con ustedes y dar lectura al respecto, ¿sí? Comienzo diciendo que desde la línea de investigación Historia del Tiempo Presente, albergada en nuestro departamento de historia, es que se fraguó el número 56 de la revista Historia y Grafía, en los debates, las ideas que se tejen ahí, este dossier, el cual fue intitulado, como ya se mencionó aquí, La fisura y la ausencia.
De entre las preocupaciones temáticas que tenemos en esta línea de investigación son las violencias políticas acontecidas en México, al menos durante los últimos 40 años. En este dossier partimos de un supuesto, que el análisis histórico de la violencia política en el presente está en vilo. No contamos con una narrativa histórica consolidada y sobre todo que esté articulada en la que se haya establecido un vínculo explicativo de la violencia política perpetrada por el Estado mexicano durante las últimas 4 décadas con las violencias que se han consumado en el presente. Favorablemente, esta historiografía comienza tímidamente a aparecer, aunque la ausencia de estos estudios convierte el análisis de las violencias políticas en el presente en un reto historiográfico y, paralelamente, en un dilema metodológico. Es un reto historiográfico, consideramos, porque, como ya se auguró, no hay una narrativa de las violencias que haya sido incorporada en el relato o al relato nacional. Apenas son percibidas como narrativas de un pasado fragmentado, clausurado y estático. No promueven el estudio de este fenómeno de manera integral, de forma dinámica y de larga duración. En otras palabras, predomina la narrativa histórica que coloca el estudio de las violencias políticas como una fisura. La narrativa histórica a favor de la fisura ha gozado de legitimidad. Es hoy una narrativa acuñada por historiadores e intelectuales que han enseñado las violencias políticas de manera fragmentada, como un fenómeno exclusivo y propio del pasado, un pasado cerrado, clausurado, el cual es casi siempre imposible vincularlo con el presente, o parece imposible vincularlo con el presente. Siendo disonantes, consideramos que en México las violencias políticas son un elemento bisagra entre el pasado y el presente. Son un puente sin el cual perdemos la lectura del conjunto. Las violencias son un suceso de larga duración, un fenómeno latente que debe ser estudiado y explicado para impedir el éxito de las narrativas hegemónicas de la fisura y con ello evitar la clausura del pasado y el robustecimiento de las políticas de olvido impuestas en y desde el presente. Las violencias son un fenómeno latente, han sido ejercidas en un tiempo circular. Una muestra de ello son los cientos, miles de testimonios de horror que recorren como voces sonámbulas todos los rincones del país. Miles de narraciones del pasado inmediato y del presente dan cuenta de estas experiencias dolorosas que han sido vividas y experimentadas por las últimas 4 generaciones de mexicanas y mexicanos. Ante ello es pues que nos preguntamos, ¿cuál es la relación que los mexicanos como sociedad tenemos con el pasado y las violencias del presente? Las violencias políticas y sociales son hechos que en términos históricos poco se han analizado y contradictoriamente son elementos que nos permiten acercarnos al entendimiento del presente. ¿Cómo historiar las violencias políticas del presente mexicano? Hoy parece que el grueso de las elaboraciones históricas están en los márgenes de estos cuestionamientos. Están alejadas de estos debates como si su comprensión fuera únicamente competencia y responsabilidad de sociólogos, antropólogos, comunicadores, ¿no? y politólogos. La historia, en su gran mayoría, se esconde de los problemas de su tiempo. Parece abandonar un lugar de enunciación y una función social justificándose una y otra vez en aquel vetusto presupuesto de Benedetto Croce. La historia es siempre contemporánea. Es evidente que la violencia política y social desplegada por el Estado, tanto en el pasado como en el presente, no podrá ser conocida, analizada y explicada desde un trabajo teórico, epistemológico y metodológico propio del quehacer histórico tradicional. Esta fórmula ha colocado a la historia como una ciencia de poca utilidad para el tiempo presente, en el que se cuestiona muy agudamente cuál es realmente el uso público del trabajo de los historiadores ante las violencias políticas del presente. Este tipo de cuestionamientos hacen necesario rearmar la perspectiva epistémica y metodológica de la historia. Es imperante establecer las funciones de esa nueva historia y escribir esa nueva historiografía a partir de un pluralismo interpretativo, indisciplinar las investigaciones, tanto de archivo, trabajo de campo y la oralidad como fuente y el ejercicio de la escritura, como sostienen Gorbach y Ruffer, ¿no? La diversidad teórica, metodológica y epistemológica debe de responder las necesidades de conocer, analizar y explicar la historia del tiempo presente o la historia vivida. Indiscutiblemente, el giro lingüístico colocó al historiador en el tiempo presente,
lo emplazó a asumir un lugar de enunciación al tomar decisiones narrativas y elegir otro lenguaje. El presente para el historiador, después del giro lingüístico, fue una suerte de posicionamiento político, ético y filosófico para analizar cómo los sujetos perciben su pasado y desde el presente construyen expectativas de futuro. Es importante destacar que el giro lingüístico fue una emergencia de la imposibilidad de narrar la experiencia, el colapso del significado y del significante ante la catástrofe racional y la crisis humanitaria durante la segunda mitad del siglo XX. El giro respondió a una ruina de certezas lingüísticas. Significó, pues, la reinvención de la palabra, del discurso y de su significado ante el vacío. El giro lingüístico formuló nuevos conceptos, nuevas definiciones que fueron dotando de sentido. Se rehizo el lenguaje y con él el posicionamiento de los sujetos hablantes en los nuevos discursos, configurando un lugar de enunciación y un espacio discursivo en ese nuevo paradigma. Pero esta revolución discursiva y de sentido trastocó muy poco la hechura tradicional y la estructura de la historia, a excepción de Hayden White, quien consideró que narrar era asimismo explicar. White asumió que la riqueza de la explicación estaba inmersa en la narración, que la historia era antes que otra cosa escritura. Los hechos terminaron siendo entidades lingüísticas y por ende subsisten a través de la narración, como lo sostuvo François II. Bajo esta lógica es que consideramos, es imperante que la historia se asuma como, y los historiadores se asuman como sujetos y profesionales con un compromiso político con el presente, principalmente ante las temáticas de las violencias políticas, pues es uno de los fenómenos que más ha quejado a la sociedad y del que paradójicamente más ausencias de análisis históricos tenemos en las academias e institutos de enseñanza y investigación histórica. Es necesario comprender que los historiadores interesados en la temática de la violencia deben dejar de concebir la historia desde los confines temporales, cronológicos. Deben quizá pensarse en términos de lo vivido, la experiencia, lo coetáneo. Es urgente eliminar las delimitaciones cronológicas, buscar criterios que permitan discernir menos esa noción. Sí, creo que a final de cuentas Michel de Certeau es muy claro cuando dice que la historia era la ciencia del tiempo y que hemos cuestionado de forma muy limitada el significado del tiempo. Ante esta deficiencia analítica, Aristóteles, por ejemplo, ha señalado que se ha cuestionado duramente la elaboración de la historia del tiempo presente, la historia de la experiencia o esta historia vivida. Este argumento nos parece cobra relevancia, puesto que en México vivimos en un tiempo histórico o un pasado inconcluso. Experimentamos un pasado suspendido, no clausurado. Urge pues en México que los historiadores realicen una historia viva, una historia vivida, historia de las experiencias y no elaborar únicamente historias cronológicas o diacrónicas. Es importante subrayar que se debe historizar el presente como un significado histórico y que además puede hacerse de él una construcción historiográfica. El reto estriba pues en construir una historiografía específica de un tiempo histórico siempre abierto, inconcluso, una historiografía que conozca, analice y explique a los sujetos en un momento común, que es el momento vivido. El reto como historiadores pues, del tiempo presente consiste en tender un puente entre el momento estrictamente del pasado y el momento estrictamente del presente, lo cual en el estudio de las violencias en México es quizá relativamente sencillo, ya que no es un fenómeno sin vínculos con el pasado y mantiene muchos vínculos y estrechas relaciones con el presente vivido. La violencia es una latencia. Esta latencia favorece para conocer, entender y explicar el fenómeno de las violencias políticas. Por ejemplo, lo que compete en este dossier, la desaparición y la desaparición forzada de personas. En este terreno, el investigador no estará frente a un dilema del desenlace del fenómeno, ante un pasado cerrado, clausurado en temporalidades fijas, elegidas por azar, porque las fuentes documentales lo delimitan así, o porque en algunos casos el razonamiento del historiador y la historiadora fue insuficientemente calculado. Por el contrario, la desaparición y la desaparición forzada es un fenómeno ampliado temporal y geográficamente. Ya ha sido experimentado por las últimas 3 o 4 generaciones de mexicanos. El historiador se enfrenta en un hecho continuo, por ende es imposible clausurarlo. Como historiadores debemos analizar esas violencias de manera dinámica, sincrónica, flexible, interpretar de su excepcionalidad la regla
que ordena el fenómeno, los patrones, los perpetradores, las decisiones, las experiencias, las rupturas y continuidades, las consecuencias generacionales y las subjetividades contenidas de la desaparición, las cuales se convierten y son facilitadoras también de estrategias de resistencia y de nuevas narrativas. Esto es mucho más deseable que realizar descripciones históricas y explicaciones que anhelan ser concluyentes para un periodo y un tiempo histórico siempre estático. El dilema metodológico consiste entonces en cómo elaborar una historia vivida si los historiadores y las historiadoras parecen a veces seguimos entrampados en el uso y abuso del archivo y del documento. En depender de los documentos como productores de discurso que establecen condiciones de saberes, verdades y sentidos, diría Foucault. Urgente es repensar el papel del archivo, la fuente, el sentido de la historia, la deconstrucción del archivo mismo y esta borradura, como lo ha sostenido Desertó, Legoff, Hartog, incluso el doctor Nava también, ¿no? En la realización de la historia del tiempo presente o historia vivida, tomando como eje el análisis de las violencias. Un discurso historiográfico que ha sido condenado a elaborarse a partir de una negación, como un suceso histórico erigido a través de huellas y borraduras, como es el archivo, y que de ahí se ha programado mucho estas políticas de olvido. La historia del tiempo presente, pues, es un enfoque y se debe entenderse también como un enfoque en el estudio de las violencias y se debe priorizar la elaboración de narrativas que permitan consolidar y establecer múltiples memorias de estas experiencias vividas. Por tanto, el contenido del dossier número 56 que hoy presentamos, La fisura y la ausencia, es una modesta invitación a reflexionar sobre el estudio de las violencias políticas en el presente, particularmente la desaparición y la desaparición forzada de personas. La desaparición forzada de personas ha sido una estrategia estatal a través de la cual se ha deshilado el tejido social. Es un delito de lesa humanidad que ha permitido a los autores que perpetran estos crímenes, siempre aparentemente clandestinos, invisibles, gozar de impunidad y extender el control social. Bajo esta lógica entendemos, pues, que la desaparición de personas se ha convertido en una estrategia gubernamental de control y administración de la democracia. Una estrategia siempre presente, pero eso sí, atemporal, a veces abierta, otras veces cerradas, pero siempre indefinida. Al respecto, Pilar Calveiro reflexiona en este dossier justamente en cómo la estrategia de la desaparición forzada se ha modificado de acuerdo a la gubernamentalidad. El cómo han operado y cómo han sido adaptados los dispositivos gubernamentales y del sistema político imperante, que hace que la desaparición forzada sea un fenómeno permanente, desde los gobiernos llamados populistas, dictatoriales o de las democracias neoliberales. Calveiro exhorta a la realización de un análisis de la desaparición forzada de personas a partir de su territorialización, es decir, la espacialidad en la que la desaparición forzada se perpetra. En consonancia, Camilo Vicente analiza cómo es que la desaparición forzada de personas se ha convertido en un campo social, un campo académico y también político. Explicita cómo a través de este campo se han organizado las víctimas de la desaparición, las organizaciones de familiares, organizaciones no gubernamentales, las instituciones que velan por los derechos humanos, la prensa y las instituciones gubernamentales. La consolidación, pues, de este campo en torno a la desaparición forzada ha sido alimentado por la internacionalización de las categorías de detenido desaparecido, aunque sostiene el doctor Camilo Vicente, la hipótesis del campo no corresponde en el proceso y el desarrollo de la desaparición forzada en México, debido a que el discurso del derecho humanista no ha sido suficiente y no es suficiente para consolidar este campo y su funcionamiento integral en México. La expresividad de la muerte planteada por Carolina Robledo es una muestra de cómo se piensa lo indecible. Carolina cuestiona el lenguaje que poseemos para comprender el mundo de los muertos y de las y los ausentes. Nos muestra a través de un paso etnográfico por los panteones de Sinaloa cómo se representa la muerte frente al poder. Es la visión, son las palabras de las madres buscadoras. Son ellas las que comprueban la desigualdad en el morir y el acompañamiento de sus difuntos. Ellas son las que dan forma a la expresividad de la muerte a través de una economía política, la economía de la muerte y su necrogeografía expuesta. Nos plantea que algunos cuerpos no están en posibilidad de ser recordados como una pérdida siquiera. Carolina subraya
y plantea que la geografía de los afectos y sus tensiones son importantes para alcanzar una resistencia para la dignidad humana. Paralelamente, Verónica Oiquión nos presenta cómo es que en el estado de Michoacán, México, se ha pensado y además expresado lo indecible a través de las historias de vida abiertas y las comunidades emocionales conformadas por las y los familiares de desaparecidos. Cómo las familias buscan a toda costa redimir la vida de los familiares desaparecidos desde múltiples recursos como la memoria, como una posibilidad de engarzar el pasado y el presente ante la ausencia de un ser querido. Todo ello ante la inmovilidad e indolencia de las autoridades estatales en Michoacán y que son acciones gubernamentales que, a decir de Oiquión, agudizan el dislocamiento social en la entidad. Por su parte, Fabricio Laruso, que toca el tema de Guanajuato, él problematiza mucho el concepto de la fosa clandestina en el contexto del estado de Guanajuato. En el marco de la crisis de los derechos humanos y la violencia presente, él elabora una arqueología del concepto de fosa clandestina y nos señala algunos de los cambios en el uso y su significado, tanto a nivel internacional como pasa aquí en México. Revisa el papel de la Fiscalía Estatal y establece una postura crítica, al igual que Verónica, sobre el proceso legislativo en Guanajuato, el cual omitió incorporar en su legislación el concepto de fosa clandestina, generando con ello una profusa disputa social y política aún irresuelta. En las problemáticas de la negación gubernamental se inscribe el escrito de Lorena Carrillo, quien nos presenta cómo es que en Colombia a los desaparecidos de las fuerzas revolucionarias de Colombia se les negó la categoría de desaparecido. Fueron considerados sujetos con vidas no dignas de ser vividas. Ante esta negación, los familiares de los desaparecidos han tenido que realizar sus duelos de manera clandestina o casi clandestina, sin un cuerpo presente y sin certezas jurídicas y ni certezas de ninguna índole. La negación ciudadana, la anulación de la categoría de desaparecido ha contribuido al resarcimiento de la comunidad en el contexto de los acuerdos de paz, máxime que el conflicto armado aún persiste. La pregunta que guía el trabajo de Lorena Carrillo estriba en saber cómo buscar los cuerpos desaparecidos de los excombatientes, si han sido negados, han sido borrados y vueltos a desaparecer. Para la autora, esta fisura ha profundizado el fenómeno de la desaparición o doble desaparición de los excombatientes a través de su invisibilización, exclusión del cuerpo social, menciona ella. Son individuos amplios y grupos sociales que han sido relegados de categoría mínima de reconocimiento ciudadano, excluidos de todo mecanismo de búsqueda, aparición y registro legal. La desaparición social, sostiene Carrillo, es el paradigma que permanece ante el caos de los excombatientes desaparecidos de Colombia. En fin, la fisura y la ausencia es un compendio en el cual se analizan la desaparición y la desaparición forzada de personas como un campo desde su territorialización, etnografiando las rutas del horror, develando los patrones que anteceden a la desaparición. Señala quiénes suelen ser los perpetradores y evidencia cuáles son algunas de las políticas implementadas por los gobiernos para tramitar ese fenómeno en términos jurídicos y políticos. Paralelamente, se analiza el papel de la sociedad, el de las familias, de las y los desaparecidos, el cómo viven la ausencia, los duelos privados y clandestinos. En síntesis, podré decir, concretar ya con esto, el lector, la lectora del número 56 de Historiografía, la fisura y la ausencia, encontrará en torno a la desaparición forzada 5 ejes que son importantes destacar para este debate y que creo que son importantes en su contribución. El primero tiene que ver con la técnica y los patrones y el ejercicio de la desaparición forzada como perpetrada, ejecutada en microespacios de excepción que son flexibles, móviles y atemporales. En segundo rubro, la desaparición como un campo social, político, académico. En tercer rubro, en tercera línea, que es importante, la desaparición como una estrategia prototípica de la gubernamentalidad, que señalaba muy bien Pilar Calveiro, también como una economía de la muerte y la necrogeografía expuesta, y por último, la desaparición a través de las historias o las historias abiertas y las comunidades emocionales.
Me parece que eso es parte de los aportes fundamentales del dossier de historiografía y es esta invitación quizá a pensarlo, a reflexionarlo, estas temáticas desde el tiempo presente y desde nuestro departamento y la línea también de historia del tiempo presente. Yo lo dejaría aquí como una breve bosquejo de cómo surge las necesidades que tenían y los debates que recoge y que están detrás de este dossier, así como sus propuestas. Muchas gracias, Ricardo, Verónica, Luis. Muchas gracias, Rodolfo. Le voy a dar la palabra ahora a la doctora Verónica Oiquión, por favor. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Ricardo Nava. Mucho agradezco al Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana esta gentil invitación para presentar el dossier La fisura y la ausencia, que recién se ha publicado en el número 56, que corresponde al periodo enero-junio de 2021 de su muy reconocida revista Historia y Grafía. Quiero hacer un especial reconocimiento al doctor Rodolfo Gamiño Muñoz por sus generosas invitaciones. Primero, para preparar mi artículo que está integrado en el dossier, y ahora para reflexionar en voz alta sobre el dossier en su conjunto. Si tuviéramos la capacidad como seres humanos de remontar las peores adversidades y reencarnar en nosotros mismos, tal vez la tragedia de la desaparición no tendría razón de ser. A una o a un desaparecido le sería fácil transfigurarse o transustanciarse y volver por sus fueros a su vida en la tierra. Como sabemos, algunas religiones se aferran a la vida después de la vida en un cielo eterno para los que ya no están. Empero, ni poderes extraterrenales ni religiosos nos facilitan las huellas exactas por las que transitaron mujeres y hombres a través de un viacrucis de sangre que los convirtieron en miles de víctimas, en desaparecidas y desaparecidos en estos tiempos tan aciagos de nuestra historia reciente mexicana y latinoamericana. Nuestra memoria emocional como científicos sociales nos recuerda insistentemente que la función social de la historia tiene la tarea y la responsabilidad histórica de retrotraerlos de ese pasado difuso al tiempo presente, evocarlos constantemente para que a cuentagotas podamos armar el rompecabezas de sus vidas, pero sobre todo el puzzle de sus prolongadas ausencias. Por eso se agradece tanto que el doctor Gamiño haya tenido la ingente iniciativa de reunir a un grupo de académicos para aportar nuestro granito de arena que permita avanzar en la comprensión del fenómeno social y en última instancia para contribuir a desentrañar la interminable oscuridad de las y los ausentes que están insistentemente en vilo. El dossier se compone de los preliminares de la autoría de Rodolfo Gamiño, coordinador del expediente, con la finalidad de introducir la temática abordada por 6 autoras y autores que enumero a continuación. Desaparición y gubernamentalidad en México, de la pluma de Pilar Calveiro, quien advierte a las y los lectores que su intención es abordar, cito, la continuidad de la desaparición forzada en México, aunque enfatizando en las características específicas que ésta adopta en 2 momentos en particular: la lucha contrainsurgente de los años 70 y la llamada guerra contra el narco y el crimen organizado a partir del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Se trata de identificar la variación del dispositivo desaparecedor, de sus responsables, de sus víctimas, de las modalidades con las que opera según el tipo de Estado y la gubernamentalidad en que se sustenta. En sus conclusiones apunta preliminarmente que, cito,
Una gubernamentalidad diferente, por fuerza, deberá reflejarse en una modificación de las prácticas de violencia preexistentes, tanto públicas como privadas, y muy marcadamente en la desaparición y la desaparición forzada. Le sigue el artículo de Camilo Vicente Ovalle titulado Desapariciones en México, la emergencia de un campo, y quien acota que, cito, se propone una reflexión sobre la ausencia previa de una configuración de un campo social de la desaparición. Se presentan a la discusión dos factores: una perspectiva teórica sobre el autoritarismo y la represión en el Estado mexicano y las diferencias y conflictos en el espectro de las izquierdas mexicanas. En sus consideraciones finales, alerta el autor que, cito, es claro que la ausencia o emergencia de un campo en torno a un fenómeno como la desaparición de personas no se explica por la magnitud y que la catástrofe social no se mide en números, sino por lo que desestructura, y que el discurso del derecho humanismo no alcanza para hacer emerger un campo. La emergencia de un campo está determinada, entre otros factores, por condiciones epistémicas y políticas, que los fenómenos de violencia y de graves violaciones a derechos humanos se presentan también en las disputas políticas y que de las fuerzas en ellas presentes depende la articulación o no del campo. Por ello, también resulta fundamental volver a pensar la figura de la víctima que se presenta en el ámbito político como parte del capital en disputa y su necesaria transformación en un actor sociopolítico. En adelante, el expediente se detiene en estudios de caso. Y ya esto nos dice mucho de cómo hace falta no solo la cuestión medular analítica, sino también el acercamiento a casos en concreto. En el orden del dossier se encuentra el texto de mi autoría con el título de Fosas, Exterminio e Impunidad en Michoacán. Una reflexión desde la historia reciente, en donde propongo una mirada inquisitiva a un fenómeno muy poco atendido en la historia reciente de Michoacán: el repertorio de la detención-desaparición que siembra cuerpos en vilo. Su no estar es el tiempo detenido de miles de personas. El modo de actuar del crimen organizado y de las bandas delincuenciales, en muchos casos con la complicidad de las instancias de gobierno y de seguridad pública, privilegian una lógica macabra con el fin de producir un sufrimiento profundo, lo más inimaginable posible para las víctimas y sus familiares. Al introducir el concepto de historias de vida abierta, redimo desde la memoria la posibilidad de enlazar el pasado en el presente. Las voces, los rostros y la afiliación de los desaparecidos, recordados sin cesar día a día, resultan ser juegos de espejos que logran retrotraer el pasado al presente, perfilando su esencia humana. En mi artículo plasmo una guía poética, la de Mario Benedetti. Lo cito: están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. A continuación, las y los lectores encontrarán la colaboración de Fabricio Loruso, quien aborda una discusión sobre el concepto de fosa clandestina y el contexto mexicano, el caso de Guanajuato. Su objetivo es presentar y discutir dicho concepto, aterrizándolo al contexto mexicano y al caso de Guanajuato.
se construye un estado del arte básico para dar cuenta de la evolución en el uso y en los significados del concepto de fosa clandestina a nivel internacional y especialmente en México, en el ámbito de la crisis de derechos humanos y de violencia actual. Con las fuentes localizadas, el autor, cito, analiza la situación de las fosas clandestinas en Guanajuato y la postura de la Fiscalía Estatal al respecto. En su balance crítico final, apunta a que en el fenómeno de las fosas clandestinas en Guanajuato subyace una disputa política y social. Por su parte, Carolina Robledo Silvestre se detiene en la necrogeografía de la guerra entre los panteones y las fosas de Sinaloa. En su ensayo fotográfico, comparte con las y los lectores, cito, un recorrido por los panteones del caminar para buscadoras de muerte entre 2016 y 2017. A partir de la representación visual de su autor, pensar las formas del mundo, acompañar a los difuntos, explora el relato del político que define este texto. En el desarrollo del contenido de su artículo, Robledo que, cito, las fosas clandestinas, geografía de la banda, espacios límite en creo que se escuchando Muy poco, se va un poco el sonido. se cortó, pero yo me... Te escuchamos mejor ahora. Es que te escuchamos mejor ahora, Verónica. Gracias. Sí, en el ahora desarrollo de su artículo, sí, las fosas clandestinas la fragilidad de la vida y la capacidad de daño de poder de no se manifiesta nada más las esquinas y las tierras que demarcan la soberanía del más fuerte. También está en el mapa de las fosas que marca su maquinaria de muerte. De la sordidez, las buscadoras de Sinaloa han transitado a lo sublime, al constituirse en una comunidad funeraria que garantiza un tratamiento sagrado a los cuerpos abandonados y recuerdan que el daño no se causa nada más a un individuo, sino a una comunidad y que solo en comunidad puede resarcirse. La autora concluye que, cito, en el cuidado de los muertos hay una posibilidad transformadora en potencia que permite tejer una organización convocada por la fuerza de los afectos, una fuerza inconforme y adolorida que no se rinde. Cierra el dossier el artículo de Lorena Carrillo González, quien pone luz a los procesos que van de los duelos clandestinos a las búsquedas de desaparecidos, experiencias de búsqueda de combatientes de las FARC en el escenario del post-acuerdo de paz en Colombia. Su autora muestra algunas experiencias de búsqueda de insurgentes de las FARC, dados como desaparecidos y realizadas por familiares y excombatientes para exponer cómo la vida de los miles de guerrilleros muertos durante el periodo de lucha armada no fueron consideradas como vidas vivibles por parte de distintas entidades estatales
y del grueso de la sociedad colombiana. Ello determinó las formas en las que familiares de combatientes caídos en combates u otras operaciones militares han tenido que hacer las búsquedas y los duelos de forma clandestina, sin cuerpos, sin certezas. Lorena Carrillo subraya que esta búsqueda en clandestinidad y sin soporte institucional ha acarreado, cito, la imposibilidad de valorar esas vidas, de darles nombres y reconocer sus historias, y tiene implicaciones profundas en los intentos de construir comunidad y de reconstrucción del tejido social en un país como Colombia, en el actual escenario de post-acuerdo que sigue atravesado por el conflicto armado. Una reflexión conclusiva de mi parte se afinca en las aseveraciones vertidas por Rodolfo Gamiño en sus preliminares para englobar los ejes primordiales de que dan cuenta todos los artículos del dossier. Gamiño confirma que, cito, la desaparición forzada de personas ha mantenido patrones comunes que han sido aplicados en sincronía por el Estado mexicano a través de cuerpos militar policiales o paramilitar parapoliciales, cuerpos regulares e irregulares, así como de grupos armados, solapados y que actúan bajo la aquiescencia de aquel, particularmente en momentos de conflicto y tensión social. Gamiño ha cumplido cabalmente su misión al convocarnos para enfocar la complejidad epistemológica de la problemática. Y confirma desde luego que, cito, la fisura como sinónimo de fractura social, pero también comunitaria, familiar e individual, y la ausencia como sinónimo de falta y abandono, pero también de separación, alejamiento, privación y carencia, parten de una premisa. La desaparición forzada de personas ha sido una estrategia estatal a través de la cual se ha deshilado el tejido social. Es un delito de lesa humanidad, nos dice Gamiño, que ha permitido a los autores que ejecutan estos crímenes, siempre clandestinos e invisibles, gozar de impunidad para extender el control social. Las cifras descomunales resultan apabullantes. En 6 meses, es decir, durante el segundo semestre del año 2020, el registro de personas desaparecidas en el país aumentó 13%, al pasar de 73.218 en julio pasado a 82.825 al corte del pasado sábado 23 de enero. Adicionalmente, hay al menos 37.000 fosas clandestinas, según cifras oficiales, y pese a la pandemia que supondría una menor acción delincuencial. Por su parte, Ana Cepeda y Salvador Lito, hoy académicos del Tecnológico de Monterrey, han explorado el campo de la desaparición con perspectiva de género para poner de relieve el empoderamiento de las mujeres, madres, esposas, hijas, hermanas, convertidas en aguerridas buscadoras al resignificar su miedo en indignación y esta en acción. Cito, cuando hay una sensación de injusticia, la indignación aumenta. Para superar el miedo, el actor, la actora, se reúne con otras personas y así la indignación pasa a primer plano y la actora puede arriesgarse y actuar. Con esto aparece la emoción que Manuel Castells considera es la más potente y positiva, el entusiasmo, el cual empodera a las y los actores y se transforma en acciones colectivas. Bajo estas premisas, Cepeda y Litoy han enfocado su estudio en el colectivo jalisciense por amor a ellas y a ellos,
y han constatado de qué manera las mujeres integrantes se unieron y buscaron distintos tipos de ayuda para pasar del terror a la acción, generando agencia cívica que canalizó su dolor hacia formas virtuosas de intervención. Las consecuencias positivas producidas se deben en buena medida a que las mujeres de este colectivo, cito, han decidido romper el silencio que acompaña a la desaparición, transformar el miedo y poner el tema ante la opinión pública, denunciando tanto la desaparición como la incompetencia y saturación de las instituciones. Gracias a la información que han compartido en su página, incluso la comunidad internacional ha tenido conocimiento de lo que ocurre en Jalisco. Con ello se han convertido en uno de los actores importantes en el establecimiento del tema en la agenda de medios no solo locales, sino también nacionales e internacionales. Lamentablemente, su labor seguirá siendo necesaria mientras el horror no termine. Finalizo este breve recuento alentando a las y los lectores a sumergirse en las páginas del dossier La fisura y la ausencia. Y los exhorto a recordar que la historia la hacen los pueblos y, por tanto, para que mantengamos la esperanza en alto de que efectivamente algún día se abrirán las grandes alamedas por las que transitarán las y los desaparecidos en un México igualitario y coronado por la paz mundial. Es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Oiquión. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Luis González Plasencia. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Saludo a quienes nos siguen en el auditorio y lamento que me acaba de salir un anuncio aquí que dice que mi internet es inestable. Espero que no nos juegue una mala pasada. Pero bueno, esta es una de las realidades a las que nos enfrentamos hoy en día. Agradezco muchísimo a Rodolfo Gamiño Muñoz que me haya invitado a dar mi lectura sobre este dossier tan importante que ha coordinado. Y por supuesto también agradezco la oportunidad de estar con el doctor Ricardo Nava y con Verónica Oiquión en esta mesa virtual. Bueno, como se comentaba en la lectura de mi currículum, aunque efectivamente me he dedicado en buena medida a la academia, a este tema en particular me he aproximado mucho más desde el ámbito de la defensa de los derechos humanos. Como ombudsman de la Ciudad de México, me tocó estar precisamente en el arco de tiempo en el que se disparó el fenómeno de la desaparición, cuando se multiplicaron los homicidios de personas, tanto a manos de las Fuerzas Armadas como de los grupos de criminalidad organizada, y aunque el ámbito de acción de la Comisión era la Ciudad de México, pues siempre la capital de la República ha sido una caja de resonancia que, bueno, pues finalmente implicaba que aquí, en la sede de la Comisión en Coyoacán, recibíamos a una gran cantidad de familias, de personas que ante la falta de respuesta de las autoridades federales, pues venían a buscar acá algún tipo de ayuda. Quizá por eso también en mucho del trabajo que se hizo en aquel momento desde la comisión, lo que estuvo presente fue la vivencia de esas familias, ¿no? De las que aprendimos muchísimas cosas, porque quizá una de las circunstancias que más nos sorprendían en aquel momento era precisamente que las autoridades no las escuchaban, que las autoridades simplemente les decían que estaban ya en la búsqueda de los perpetradores,
que probablemente tenían ya algún indicio para la detención de alguno, y frente a eso las familias lo que nos decían es, pues, aunque ustedes no lo crean, no nos interesa buscar culpables, lo que nos interesa en primera instancia es hallar a nuestros familiares. Y eso fue construyendo, digamos, una suerte de conocimiento empírico alrededor del tema de la desaparición, porque aunque, como dan cuenta varios de los autores y autoras del dossier, no es un tema nuevo. Lo cierto es que hubo, digamos, un arco de unos 20 años de latencia entre las desapariciones de la Guerra Sucia en los años 70 y la reaparición del fenómeno en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico. Por eso una de las primeras cosas que quiero comentar sobre el dossier es que me parece extraordinario que la academia se aproxime a un tema como este, que se intente teorizar desde distintas perspectivas, en este caso, como ustedes lo hacen desde la historia, o desde la economía política, desde la sociología, para tratar de explicar este fenómeno con otras variables y desde otras perspectivas. Me parece fundamental la posibilidad de abrir preguntas, ¿no? Dice Rodolfo en sus preliminares, y estoy de acuerdo con él, que inevitablemente el tema de la desaparición nos conduce a la responsabilidad del Estado, ¿no? Sin embargo, es cierto que las formas de participación de los agentes estatales no siempre son claras, no siempre son las mismas, y a veces, digamos, no se agotan solamente ni en la participación directa ni en la aquiescencia, sino más bien en fenómenos que están relacionados con las imbricaciones que hoy se tienen entre las formas del mercado y particularmente las del mercado que está relacionado con la criminalidad organizada. Ahora abundaré un poco sobre eso a propósito del artículo de Pilar Calveiro, pero quiero decir un par de cosas más sobre la pertinencia de una aproximación académica a este tema. Porque me parece que otra de las virtudes que tiene ahora el dossier es que da cuenta, por una parte, digamos, de la inevitabilidad, perdón, de tomar en cuenta la realidad social. Creo, escuché hace un momento que el departamento se llama Historia Actual, Historia Presente, algo así, ¿no? Que me parece de toda pertinencia porque efectivamente estamos viviendo una circunstancia presente que en muchos escapa, digamos, de las posibilidades de categorización convencionales que teníamos desde distintas perspectivas en la propia academia. Lo cual implica que las universidades, en este caso la Universidad Iberoamericana, que tiene una tradición humanista muy fuerte, y las universidades públicas del país no pueden evadir la responsabilidad que tienen de analizar estos fenómenos, de analizar en tiempo real lo que nos está pasando afuera de nuestros muros universitarios. Quiero compartir con ustedes que cuando hace unos 6 años aproximadamente llegué a trabajar ya, digamos, de manera cotidiana en la propia Universidad Autónoma de Tlaxcala, una de las cosas que me sorprendían notablemente era la invisibilización de todos estos temas relacionados con las violaciones graves a los derechos humanos. Parecía que se trataba de temas pues, que en todo caso eran objeto de los activistas, de las organizaciones de la sociedad civil, que ciertamente han hecho un trabajo excepcional documentando las violaciones, generando estadísticas, pero a mí me sorprendía notablemente la ausencia de un compromiso de la academia, digamos, para poder ir formando marcos explicativos, ¿no? Que ayudaran a entender esas cifras. Creo que la realidad que vivimos en el país, de una cantidad incontada de personas desaparecidas, de personas desplazadas, de personas que han perdido la vida, requiere de
una elaboración teórica que nos ayuda a entender más allá de si subió o bajó, más allá de las modificaciones de las que da cuenta precisamente el análisis estadístico, que nos ayude a explicar los porqués, ¿no? Los porqués. Y creo que en el dossier hay una gran cantidad de inputs muy importantes que pueden contribuir a esta labor. Y por otro lado, porque también me parece que cuando nos aproximamos a estos temas es igualmente inevitable tener que relacionarnos con la propia sociedad. Es decir, que la labor de la universidad no es solamente la de producir conocimiento encerrado en un cubículo, leyendo textos y a partir de ellos tratar de construir explicaciones, sino que hace necesario salir, hace necesario entrar en contacto con las personas sufrientes de estos temas, escucharles, como decía yo hace un momento, considerarles como fuentes vivas de información que pueden ser de una utilidad fundamental para junto con ellas ir construyendo estas explicaciones. Quizá una de las cosas que más dolían cuando hablábamos con las familias de las personas desaparecidas era esa ausencia, más allá de la ausencia de su familiar desaparecido, de una explicación racional, ¿no? Es decir, la ausencia de algún tipo de razón por la cual alguien decidía simplemente, no, ni siquiera quitarles la vida, como muchas mamás me lo decían, ¿no? Si se tratara simplemente del homicidio de mi hijo, tendría yo ahí el cuerpo y podría enterrarlo y podría visitarlo y podría rendirle culto. Y me decían entonces, no entiendo por qué, ni siquiera es que solo lo maten, sino que tienen que desaparecerlo. Y en una circunstancia en la que la incertidumbre se vuelve una pena trascendente, ¿no? No voy a ahondar ahora en los múltiples testimonios que pues tuve la oportunidad de recibir de las madres de los desaparecidos, pero sí puedo decirles a ustedes que esa sensación de incertidumbre era quizás más que la pérdida de la vida eventualmente de sus seres queridos, lo que terminaba consumiendo a las familias, ¿no? Por eso me parece que también hay razón cuando Rodolfo lo dice en los preliminares. Esta es una acción que no se agota en sí misma, es una acción que tiene desde luego una trascendencia hacia otras víctimas que además tienen que seguir viviendo los procesos de revictimización por la ausencia de respuesta del propio Estado. Y bueno, quiero comentar un poco también sobre el texto de Pilar Calveiro que me fue solicitado leer y que me ha parecido una aproximación sumamente interesante al tema de la desaparición, porque quizá por primera vez puedo leer un texto en el que se trata de vincular un hecho que históricamente puede ser rastreado a los años 60 en nuestro país y quizá a otros momentos en otros países, pero a partir de su contextualización, en razón de lo que ella atinadamente llama, me parece, gubernamentalidad, adoptando esta categoría de Foucault, que permite, por lo pronto, digamos que separar el análisis de la desaparición de gobiernos específicos, incluso de intentos de resignificación de los regímenes por los que hemos transitado en el país en los últimos 40 o 50 años, para colocarla más bien en, digamos, en un marco de referencia en el que el tipo de Estado y la gubernamentalidad que produce ese Estado ayuda a explicar el propio fenómeno de la desaparición. Creo que ella lo hace con mucha habilidad intelectual, coloca el marco de un Estado populista como el de los años 60, 70, ¿no? En el que la desaparición jugaba un rol político evidente, en el que las y los desaparecidos eran personas que tenían
una actitud ideológica que no necesariamente era contraria a esta vertiente populista del PRI de los años 60 o 70, era quizá más radical, pero que señalaba precisamente las fisuras que en un momento dado podían plantearse en relación a un concepto de pueblo que, como bien dice Pilar, es tan importante para los regímenes populistas, ¿no? La idea de un pueblo fragmentado, de un pueblo que tiene brotes que no concuerdan, digamos, con el pueblo como entidad total, pues requería de eliminación. Me parece que la aproximación que ella hace puede ayudar a entender por qué fueron los grupos guerrilleros y las personas que participaban de estas ideologías más radicales las que fueron víctimas de desaparición en ese momento. Pero luego, cuando analiza el proceso o los procesos que están relacionados con la inversión en las relaciones entre el Estado y el mercado después de los años 80 en el contexto del neoliberalismo, creo que también apunta hacia una explicación contemporánea del propio fenómeno de la desaparición. No es ajeno, diría, siguiendo a Pilar, que si el sino del periodo neoliberal era la privatización, también el fenómeno de la desaparición se haya privatizado, ¿no? Si bien ciertamente sin que hubiese desaparecido el Estado detrás, ¿no? Sí en una posición, por una parte, subordinada a los intereses de los grupos de criminalidad organizada, grupos, digamos, privados de generación de órdenes y de territorialización, y en ocasiones también como expresión de la connivencia, ¿no?, que ese periodo neoliberal significó entre precisamente el Estado y los espacios criminales, ¿no?, en donde la corrupción y por otro lado también el auge que tuvo lo que algún autor llamaba la dinerazación, es decir, el exceso de dinero, ¿no?, que hubo en esos momentos, dinerocracia le llamaba, perdónenme, la dinerocracia, ¿no?, debida precisamente al exceso de dinero que sirvió para apoyar el crecimiento de los grupos criminales a cambio de respaldo a campañas políticas, en fin, a una serie de intereses que estaban relacionados con el propio Estado. E incluso la posibilidad de que los grupos criminales hicieran las veces del Estado, como ocurrió en muchos estados de la República, en Veracruz, en Morelos, etcétera, en donde esa división, digamos, más tradicional entre Estado y mercado quedaba completamente desdibujada. Creo que por eso Pilar atina a que, si bien el análisis jurídico del tema de la desaparición es importante, sobre todo si hablamos, digamos, de la necesidad de reducir la impunidad o de llevar a juicio a los perpetradores, queda corto, ¿no?, en relación con la necesidad de hacer una aproximación, digamos, más de economía política del propio fenómeno. Me gusta que Pilar no haya evadido la circunstancia del reciente cambio de régimen, como se ha anunciado, ¿no?, con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y lo cierto es que coincido plenamente con ella en que estos pocos años, e incluso todo el sexenio, será insuficiente para poder hacer un planteamiento que de verdad nos llevara a modificar las cosas de manera radical, ¿no? Creo que por eso decía yo que es tan importante poder generar marcos de análisis, porque la mayor parte de las críticas que escuchamos hoy están relacionadas con que si el fenómeno aumentó o no disminuyó, ¿no?, con que si hay más violencia o hay menos violencia, pero pues parece claro que esta noción de gubernamentalidad que está más allá de la de gobierno, ¿no?, y que está más allá incluso de la configuración o la pretensión de configuración de un Estado distinto a aquel del que estamos saliendo, permite entender que pues, nos tomaría años, tendría que tomarnos años
todavía generar un contexto en el que las cosas pudieran ser de otra manera. Termino entonces felicitando a Rodolfo, felicitando a Verónica, por supuesto. No pude leer todos los textos del dossier porque no lo tengo en mis manos, solamente me aproximaron estos dos que he comentado, pero espero tenerlo muy pronto porque la reseña que hace Rodolfo en los preliminares ya me hizo tener el antojo de ver los textos de ustedes para pues incorporarlos también al análisis y al trabajo que hacemos desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Rodolfo, nuevamente. Gracias, Ricardo. Gracias, Verónica. Y pues les dejo un saludo cordial y les pido que se sigan cuidando porque es importantísimo que salgamos con bien de esta pandemia. Hasta pronto. Muchas gracias, Luis. Les comento que, de hecho, el número 56 de historiografía tiene acceso abierto en la página de la revista. Ahí pueden bajar los expedientes, leerlos en PDF. Es www.revistahistoriografía.com.mx y ahí los pueden checar para todos los que nos están escuchando. Y estará a la venta a partir de mediados de febrero en su versión impresa en Publicaciones de la Ibero, pero por la pandemia, bueno, adquirirlo impreso todavía tardará un rato, ¿no? Pero lo pueden checar ya en el sitio, repito, www.revistahistoriografía.com.mx. Pues les agradezco mucho a Rodolfo, a Luis, a Verónica, y vamos a ver si entre los que nos están viendo, y acaban de escuchar y ver la presentación, tendrían preguntas. Quisiéramos abrir espacio un par de preguntas para ustedes respecto al número o lo que ocurra. Creo que las preguntas las pueden hacer a través de la sección preguntas y respuestas. Entonces, vamos a dar tiempo si quieren escribir alguna pregunta en la sección. Si ven en su pantalla de Zoom, del lado derecho hasta abajo, hay una sección que se llama preguntas y respuestas. Ahí pueden escribir la pregunta. Nosotros la leeríamos y la responderíamos aquí, como dicen, en directo, ¿no? En vivo. Entonces vamos a esperar unos minutitos, a ver si hay algún comentario, un par de preguntas que tengan. No sé si en el chat, yo desde mi computadora veo que hay cinco personas o 5 comentarios. No sé si ustedes tienen acceso al chat y ver esos comentarios. Creo que son internos, Verónica. Son internos. Sí, comentaron algo allí, pusieron el link de la revista por si Luis por allí pueda también descargarla. Si no, yo puedo enviar el link, no hay problema, Luis. Gracias. Sí, de aquí lo tomo, pero igual no sé cómo transportarlo a donde lo puedo abrir. Entonces, si me lo mandas a mi correo, mejor, querido Rodolfo. Claro que sí. Y ya nos comprometeremos con Ricardo, todo el equipo, ya pasando todo esto, a hacerles llegar algún ejemplar. Les haremos llegar su número, claro. Les haremos llegar sus ejemplares, el número. Muchas gracias. Bueno, esperamos que esto pase pronto. Hay una pregunta ya en la sección de preguntas y respuestas. Nuestra primera pregunta de Guadalupe Genoveva Aguilar. Ella pregunta si alguno de ustedes exploró la postura de la Dirección de Derechos Humanos, entiendo ahí la abreviatura, DDHH. Sí, ¿verdad? De derechos humanos, sí. ¿Alguno de ustedes exploró la postura de derechos humanos? Supongo que se refiere a la comisión, ¿no? Quiero pensar. Si quiere alguien responder, es muy directa la pregunta, si alguno de ustedes exploró esa postura. Adelante. Si no me equivoco, en el texto de Pilar hay una referencia a digamos, la relación que se da hoy en día entre la comisión actual
la Comisión Nacional que dirige Rosario Piedra, y el Comité Eureka, que como saben ustedes, la madre de ella pues fue la fundadora, ¿no? Es una referencia simplemente al número de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia, pero no sé si haya otros textos en donde se explore esta relación, francamente. No, perdón, adelantándome un poquito, solo relaciones de fiscalías locales. El texto de Fabricio Loruso sobre la fiscalía local en Guanajuato, y el tuyo mismo, Verónica, que hablas un poco de la fiscalía de Michoacán. Tu micrófono, perdón, Verónica. Y realmente, bueno, acá las autoridades son una nulidad, por no decir que son unos criminales, pero ya van de salida. Sí, realmente, ahora sí que como se dice vulgarmente, sin comentarios. Es un viacrucis, como lo he dicho, y en cuestión de derechos humanos, la Comisión Estatal también es una nulidad. O sea, están ahí, cobran un salario y gestionan la impunidad. Eso es lo que ocurre acá por estos lares, ¿no? Van gestionando la impunidad, ¿no? Y pasan días, semanas, meses, años, y no sucede absolutamente nada. Sí, Sí, creo adelante, que... Rodolfo. Perdón, no, nada más como abonar a esto que decía Verónica. Sí, adelante. Pues bueno, y también que lo mencionaba Luis, en el proceso de supuesta alternancia o transición, o como queramos mencionarlo, ha habido ciertos avances en términos simbólicos significativos de crear comisiones nacionales, de crear comisiones de búsqueda estatales, y se ha abierto canales o caminos en donde se recaban voces, sentires, experiencias de guerrero, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero el ritmo de las instituciones es un ritmo completamente disímbolo, aletargado, no es el ritmo de los familiares y de los familiares que están en procesos de búsqueda. Y ha tenido reconocimientos importantes desde este gobierno, simbólicos, por supuesto, ¿no? Algunos reconocimientos, nombramientos, etcétera. Digamos que se ha avanzado un poco, pero lamentablemente los ritmos de la burocracia y los tiempos institucionales son disímbolos a las necesidades y a las exigencias de las y los familiares, ¿no? Con personas desaparecidas. Solamente señalar eso, pues, ¿no? Sí ha habido ciertas, simbólicamente, avances, pero creo que los ritmos no se han empalmado, ¿no? Y quizá una ineficiencia burocrática o inexperiencia burocrática también a veces desde los derechos humanos en la actualidad, en este régimen, ha hecho un poco aletargado el proceso, pero no sé qué opine Luis o Verónica también al respecto. Sí, bueno, hay que recordar que se creó una comisión ejecutiva de búsqueda, ¿no? Eso es parte, digamos, de los procesos que se tuvieron todavía al final del régimen pasado, en el que lo que eran funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se partieron, digamos, en instituciones especiales, ¿no? En este caso, la comisión de búsqueda, esa es la que ha tenido una actividad más notable en ese tema. Gracias por la respuesta a todos. Tenemos ahí algunas más, que espero que nos dé tiempo de verlas todas. La doctora Silvia Pape de la UAM Azcapotzalco tiene una inquietud respecto a la necesidad de repensar mediante qué conceptos podemos abordar la desaparición, la ausencia, etcétera. Es decir, que el lenguaje se tiene que renovar para poder repensar la problemática a la que dedican este número. No solo desaparecen personas, que en sí es gravísimo, sino el Estado de Derecho, el tejido social, etcétera. ¿Qué nos dicen de esta inquietud? Rodolfo. No, pero bueno, si no me adelanto un poco, creo que justo el dilema y el debate de justo desde la historia del tiempo presente, desde esta perspectiva que tenemos como línea en el departamento, tiene que ver en cómo podemos reconstruir el asunto conceptual de llamar y mencionar lo que no tiene nombre y no se ha llamado aún, ¿no?
Yo respondería a título personal en una reciente investigación que estoy haciendo ahora justamente sobre las metáforas de la ausencia, que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, cómo ante la ausencia de una forma de llamar, de nombrar, de decir, los mismos familiares, las y los familiares construyen sus propias metáforas para dar sentido a algo que se ha evadido, decir que es, amén de la desaparición, es la ausencia de un ser querido, la ausencia de derechos, la ausencia de atenciones de Estado. Y creo que ahí es bien interesante en esto que plantea Silvia, porque a final del día, en esas metáforas que se han creado de ausencia, lamentablemente también se están creando conceptos que perpetúan o que van a hacer permanente los procesos de injusticia, ¿no? Cuando los propios padres y madres se nombran a sí mismos buscadoras, buscadores, cuando la metáfora ante la ausencia es el amor, la resistencia, crear estas narrativas, a final de cuentas, sostenidos, son muy condescendientes con el Estado, lo meten en una zona de confort en términos de acción y de movilidad de derechos, de búsquedas, y el Estado las replica sin empacho en llamarlas también víctimas. Y yo creo que coincido mucho con Silvia, la reconstrucción es cómo deconstruyes esos conceptos que se han creado desde el Estado, que se han creado desde las familias y que reproducen los medios de comunicación hasta con cierta condescendencia y romanticismo. Las mujeres buscan porque resisten. Pues sí, están buscando porque resisten. El problema es que ponerles estas categorías o metáforas de rastreadoras, rastreadores, buscadores, buscadoras, es metaforizar y reducir como todo un sentido político, un sentido, digamos, legal de su movilización, que luchan por esa ausencia. Y el Estado, muy complacido, dice y reproduce ese concepto de víctima y esa metáfora de víctima. Yo creo que a final del día ahí es donde tenemos que reconstruir esa nueva forma de llamar las cosas, porque pues claro queda que el concepto de víctima pareciera que se construye un nuevo sujeto sociológico, que el dolor se democratiza, que la ausencia se democratiza y se vuelve, digamos, una universalización el concepto de víctima. Y pues ahí está reduciendo justamente esto que decía Silvia, los procesos de búsqueda, las narrativas de búsqueda, la experiencia de búsqueda, la experiencia de la ausencia. Y yo creo que sí estamos enfrentando, más allá de los fenómenos de desaparición, una evasión muy fuerte a qué hacer con esos procesos de ausencia y cómo renombrarlos, ¿no? Pero al final del día, bueno, creo que tenemos esta convicción a que como desde el tiempo presente, desde la historia del tiempo presente, desde la sociología, la antropología, cómo buscamos construir esas nuevas categorías que reinserten ese fenómeno y den más empuje en términos legales, en términos jurídicos, ¿no? De movilización al Estado, pero creo que esa es parte de la tarea, pues fundamental que tendríamos que estar pensando en ese sentido. No sé qué opina Luis, Verónica. Bueno, me parece muy interesante la observación. Yo no soy experto desde esa perspectiva, pero siempre me ha parecido que el término desaparecido juega, digamos, a favor del Estado, ¿no? Juega en contra de las propias, de los propios familiares, porque por una parte, digamos que aprovecha un poco del vínculo emocional que las y los familiares tienen respecto de la negación sobre la posible muerte de su ser querido, ¿no? Para ellas y para ellos es muy importante mantener esta categoría de desaparecido porque, digamos, también eso sostiene la esperanza de que se les halle con vida, ¿no? Pero por otro lado, el aspecto negativo radica en que la desaparición es un estado de suspenso, es un estado que no permite, por ejemplo, una acción legal inmediata, ¿no? Porque el perpetrador queda ahí oculto, a pesar de que podríamos decir que este es uno de esos delitos en donde se sabe claramente quién desapareció. Lo que pasa es que se oculta, ¿no? Siempre el perpetrador detrás de los grupos que están relacionados con la desaparición. A pesar de ello, el estatus de desaparecido funciona algo así como para prolongar, ¿no? Y alargar la impunidad, ¿no? Y a las propias familias, porque
hasta muy recientemente. La verdad es que no tengo claridad si esto ya se resolvió o no, pero los seguros, por ejemplo, que podían cobrar pues quienes perdían al sostén de la familia, quedaban igualmente en suspenso porque se necesitaba una declaración pues de ausencia. Creo que así es como se ha resuelto, con una declaración de ausencia que permite entonces a las personas cobrar los seguros, pero con esta contradicción emocional que implica entonces como aprovecharse del beneficio económico de la desaparición y al mismo tiempo estar sufriendo la pérdida con la esperanza de que algún día aparezca la persona desaparecida. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta de Francisco Robles Gil, del la Ibero, del estudiante del doctorado. ¿Cuál sería la especificidad de la historia del tiempo presente frente al papel de sujetos tales como organizaciones de derechos humanos, ministerios públicos y además actores en la desaparición? Es decir, ¿cómo no caer en una deshistorización por parte del lugar de enunciación de las y los historiadores? Es decir, ¿cómo ir más allá del señalamiento del malestar y comprender sus condiciones de posibilidad? A lo que va es cómo no caer en el gesto de una teleología democratizante y por ende en la oscilación de los sujetos que estamos historizando. Es decir, y aquí recopilando a Wallace Scott, ¿cómo no hacer de la historia una genealogía del sufrimiento y por ende una fuente de legitimidad, así como lo hace la historia de bronce? Una pregunta en varias preguntas, pero creo que cada vez está más claro, es cómo no hacer una genealogía del sufrimiento. Verónica, adelante. Te vi reaccionar. No, Francisco, un saludo, buenas tardes. Nos metes en aprietos. Pones a la historia como en un tapete y le pasas un tractor. Y lo que quieres es reconstruir la historia y poderla utilizar para historizar todo lo que te estás preguntando y todo lo que estás inquiriendo. La verdad, en este momento yo no tendría una sola respuesta. Me gusta y supe que estás trabajando lo de Joan Scott, que presentaste hace unos días alguna conferencia. Pues desde mi punto de vista, para empezar a contestarte, tendríamos que hablar siempre de mujeres y de hombres en la historia. Al principio, cuando comenzamos la presentación, creo que hubo generalizaciones y no se destacó mucho el papel de las mujeres. Por eso quise un poco al final de mi presentación insistir mucho en que el gran peso que tienen las mujeres en el caso de las desapariciones es enorme y no se ha destacado, ¿no? Hay un caso muy, muy triste de una michoacana, de una señora ya grande de edad, de más de 70 años, que de 8 hijos perdió 4. 4 están desaparecidos. Primero le desaparecieron 2 y los otros 2 fueron en su búsqueda y también los desaparecieron. Entonces, ¿cómo poderte ir contestando todo esto que nos has dicho ahora? Es tremendo, es tremendo. Creo que para empezar yo pondría ahí la perspectiva de género, ¿no? Y después ir deconstruyendo, como se decía hace un momento, una serie de conceptos que utilizamos
de manera un poco espontánea o sin repensar realmente qué está detrás de ese concepto. Y al final, esta historia de las desapariciones nos tiene que conducir a entender estas vidas abiertas, que eso es lo que yo planteo en mi texto. Es muy difícil. Entonces, Francisco, como estudiante de doctorado, creo que tú te podrás ir contestando poco a poco estas inquisiciones que ahora has hecho, teniendo mucha pasión por la historia y sobre todo entendiendo que la historia no la podemos ver como algo muerto. A mí me da mucha lástima el hecho de cómo enseñan a los niños y a los jóvenes la historia. Entonces, me da mucho gusto que tú estés preguntándote todo esto, porque seguramente cuando tú estés ya publicando, nos darás unas lecciones novedosas, muy interesantes, de cómo le das vuelta a la historia que conocemos actualmente, que hacemos las y los académicos, y que ya estás un paso adelante. Eso es lo que quisiéramos nosotros, que ya estamos como en la tercera edad, que ya nos consideran veteranas y veteranos. Eso es lo que queremos, que las y los jóvenes historiadores vengan a revolucionarnos completamente. Muchas gracias, Francisco, por tus preguntas. Muchas gracias, doctor Oikio. No sé si alguno de ustedes también desea responder. Si no, pasamos sí, Francisco siempre muy acucioso y es muy interesante siempre los planteamientos de Francisco. Un saludo a Francisco. Yo estoy de acuerdo un tanto con lo que menciona también Verónica, ¿no? Muy brevemente, creo que el parte del problema que cuestiona aquí Francisco, de los problemas que cuestiona Francisco, tendría que ver con esta parte que mencionábamos del lugar de enunciación del investigador y la investigadora, ¿no? O del posicionamiento político, ideológico, y cómo se enfrenta precisamente estas realidades, desde las realidades y los tiempos del Estado, las realidades y los tiempos del activismo, las realidades y los tiempos de las instituciones políticas. Igual, a mí me preocupa mucho en estas corrientes y en estas tendencias historiográficas que se han construido muchas teologías democratizantes, victimizantes, ¿no? Que hay mucha geografía de actores en el pasado, revolucionarios, activistas, y creo que al final del día, coincido con Francisco, estas historiografías, estas producciones historiográficas, es justamente las que desde mi lectura a veces pareciera que clausuran el pasado, clausuran el suceso, ¿no? Yo coincido mucho con Verónica, yo creo que esta parte de la interseccionalidad, un enfoque interseccional, no solo en cuestiones de género, sino en cuestiones de Estado, instituciones, sociedad, ciudadanía, sujeto, el término de víctima, testigo, pues a final de cuentas son los que invitan, o se anhela, quizá de una manera muy ambiciosa, a construir esas otras narrativas que se desmonten de estas metodologías, como decíamos al principio, a veces muy anquilosadas, a veces muy vetustas, añejas, que han enseñado que así es la historia y que la narrativa de la historia debe ser casi hegemónica, o si no, no existe. Y yo creo que al final del día, parte de la tarea que vamos construyendo todas, todos, tiene que ver en cómo usamos también y hacemos ese uso político de la historia, ¿no? Como historiadores y como historiadoras, ¿cómo hacemos ese uso político? Rompemos o salimos un poco a veces de esos moldes establecidos, de esas corrientes, y nos preocupa quizá, al menos hablo a título personal, construir otra narrativa, ¿no? Ni siquiera la historia, sino pensar en cómo se construye
otra narrativa que sea alterna o complementaria a la ya existente, que sea diferente, diferenciada de esa narrativa que al menos no está allí y que cuestiona esto que tú dices, ¿no, Pancho? Es decir, se cuestiona esas otras narrativas que ya ser hegemónicas, construyen saberes, sentidos, explicaciones. Y yo creo, al menos a título personal, que por ahí está una clave en el uso político que nosotros hacemos de la historia como investigadores, como analistas, observadores, escritores, y el posicionamiento que tengamos, ¿no? Y la claridad de que tampoco vamos a hacer narrativas hegemónicas. Y creo que es difícil que podamos pensar que anhelamos a eso, ¿no? Sino, desde mi lógica, crear narrativas que no están puestas ahí, sean complementarias, sean disonantes, o sean no armónicas con esa gran narrativa, pero siempre desde esta perspectiva más desde la interseccionalidad, ¿no? Y dejando que estos actores, pues al final del día hablen, porque lo que interpreta uno tiende muchas veces a ser muy parcial, ¿no? O muy imparcial, dependiendo. Pero sí, yo concuerdo con esto que decía Verónica y coincido mucho con esos cuestionamientos que dejaba Francisco aquí. Muchas gracias, Rodolfo. Tenemos una pregunta del doctor Luis Arturo Torres Rojo, de la Autónoma de La Paz, quien reitera sus saludos. Y él pregunta, ¿cuáles son las vías de la historia del tiempo presente para no confundir epistemología con ideología? ¿Qué tal, Rodolfo? Sí, yo diría que depende del enfoque, ¿no? Que él se vaya a utilizar. La epistemología, bueno, para mí, desde el tiempo presente tendría que ver en cómo primero se entiende y se analiza la experiencia y la vivencia de las personas que se están analizando, ¿no? Es decir, cómo se están interpretando los sentires, las experiencias de los y los padres con algún familiar desaparecido, y desde ahí crear una epistemología como una narrativa que estaba ausente, que, como le decíamos con Francisco, que complementa, ¿no? Y que de alguna manera puede ser disonante o armónica, que cuestiona, pero de eso a darle un uso político como investigadores, investigadoras, poniendo la ideología por delante, digo, es válido. Tampoco es que se deba hacer historia completamente objetiva, parcial, como dice el periódico, oportuno, veraz y objetivo, ¿no? Digo, a final de cuentas todos tenemos un posicionamiento político, ideológico, y uno sabe para quién trabaja la historia, ¿no? Y uno lo tiene muy claro. Y creo que parte de la epistemología de la historia del tiempo presente es como, no que se otorgue el darle voz a los otros, porque ¿quién es uno para darle voz a los otros, no? Quizá articular esa narrativa que está ausente, que no tiene ese espacio, y construir de manera conjunta con estos actores que están viviendo la experiencia como una nueva narrativa, más que pensar en poner una lectura muy ideologizada del fenómeno, ¿no? De los fenómenos que estamos analizando. Y yo creo que ahí es lo rico y uno de los cuestionamientos más fuertes que se han hecho a la historia del tiempo presente en cuanto a, desde una perspectiva quizá positivista, decir cómo el historiador del tiempo presente puede ser objetivo si está analizando y estudiando los propios procesos que está viviendo y está analizando y estudiando los testimonios de las personas que están vivas y cómo los vivos pueden ser, digamos, una fuente legítima para construir y validar un fenómeno desde el tiempo presente. Yo creo que al final del día ahí está la riqueza. No son periodos históricos que están clausurados, que ya terminaron o que ya concluyeron, para precipitar una reflexión, digamos, que podemos hacer de la Revolución Mexicana o del Porfiriato, etcétera, ¿no? Sino que se va construyendo justamente esa narrativa con el acompañamiento. Yo creo que algo clave de los historiadores e historiadoras del tiempo presente tiene que ver con el acompañamiento que se hace de la persona y que está en ese objeto de estudio. Por eso es que es rica esa narrativa, porque es como este diálogo de ida y vuelta y no se pondera, al menos desde las lecturas de los que estamos aquí, un posicionamiento ideológico, ¿no? Más bien en este interés de crear o construir una epistemología, una narrativa, incrustarla, como decía, ese es el reto quizá historiográfico y metodológico, el cómo incrustamos esa otra narrativa como una nueva epistemología
para entender los fenómenos que estamos analizando, que están en este tiempo que nos toca vivir y que estamos viviéndolo, ¿no? Yo lo pensaría, como decía con Francisco, más en un asunto narrativo. Construir es otra narrativa, ¿no? Pero bueno, no sé, es más o menos como yo mapeo la respuesta, no sé, Verónica y Luis. Bueno, me parece interesante y provocadora la pregunta de nuestro amigo Luis, y voy a atreverme a disentir aquí. Yo tengo la impresión de que si por ideología entendemos la posición política frente a la realidad que vivimos, la epistemología depende de la ideología, no al revés, ¿no? Es decir, no creo en principio que sean variables completamente independientes entre sí. Creo que hay una razón de dependencia y que esa razón de dependencia juega a favor precisamente de la posición política que tenemos frente a la realidad y que eso es lo que permite en todo caso construir los criterios, las categorías a partir de las cuales intentamos comprenderla. Y lo digo esto un poco a partir de las experiencias que se tienen actualmente con las aproximaciones que desde los pueblos indígenas, por ejemplo, o desde las mujeres se han venido generando precisamente acerca de la epistemología, ¿no? Es decir, si hablamos de una epistemología de género, si hablamos de una epistemología de los pueblos originarios, en fin, está claro que la forma en la que se aprecia políticamente la realidad tiene una influencia en esa, en la forma en la que tratamos de comprenderla, ¿no? Bueno, no hay tiempo para elaborar demasiado sobre el tema, pero pues dejo ahí mi respuesta. Bien, vamos a pasar a la última pregunta. Creo que salieron un par de más, pero pasaremos a esta para ya dar final a la presentación. De Daniel Guzmán, ¿cómo es que el giro lingüístico sienta la posibilidad para pensar las violencias políticas en el marco historiográfico del tiempo presente? Ya que se asoció a un relativismo epistémico que ponía en riesgo el propio papel de la disciplina histórica para entender a las realidades sociales. Sí, yo nada más muy brevemente, ¿no? Comentaría que justamente sitúa al tiempo presente en paralelo y con sus dimensiones a la crisis de significado y significante que representó el colapso de esta racionalidad europea, europeizante, después de los campos de concentración, exterminio, ¿no? Y que justamente parte de esa crisis era de enunciación y de llamar y nombrar ese otro horror que no se había vivido. Claro, que sí lo había ejecutado Europa en sus colonias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que dentro y hacia Europa y hacia adentro no se había quizá perpetrado de esa manera. Y que parte desde el entendimiento es que el giro lingüístico posicionó en esa otra forma de llamar y en esa otra forma de enunciar, ¿no? Eso que se vivía ahí como y que se entendía como el horror, ¿no? Y yo creo que parte justo de lo que se ha mencionado aquí, de lo que ha hecho Verónica, lo que ha señalado Luis y lo que hemos comentado del contenido de Fisura y la ausencia, tiene que ver en esto que también Silvia Pape preguntaba, cómo llamar y cómo volver a renombrar esto que no tenemos certezas conceptuales, al menos hasta ahora, que permitan pues nombrar esto, ¿no? Y al final del día creo que parte de las preguntas que se han hecho aquí, si epistemología, ideología, posicionamiento político, uso de la historia, crear nuevas narrativas, creo que desde la historia del tiempo presente debe ser, desde mi lectura, una obligación el cómo buscar estas nuevas formas de nombrar las cosas, ¿no? Y no porque uno lo haga o porque uno lo vaya a hacer, sino simplemente el buscar, entender, escuchar, acompañar los procesos de los horrores y de las personas que viven estos horrores, de los testigos, por diferenciarlos de víctima, ¿no? Los testigos de estos horrores, a final de cuentas es lo que creo nos permite y nos permitirá, esperemos pronto, como decía Francisco, encontrar
algunas otras maneras de enunciar y mencionar esto, ¿no? Creo que a final de cuentas, esta adaptación del giro lingüístico a la historia del tiempo presente es que nos sitúa en un tiempo presente que tiene elementos de horror, de desesperanzas, de ausencias que no podemos llamar y no podemos enunciar, y que no tenemos ese significado ni ese significante que nos dé una explicación hegemónica de esos consensos del testigo, de quien los estudia desde el Estado, y a final de cuentas nos posiciona como ese sujeto que tiene, ¿no?, que tomar un lugar de enunciación y tratar, desde mi lectura, de nombrar eso, ¿no? Yo más o menos lo equipararía el asunto del giro lingüístico y cómo se pueda quizá interpretar desde el tiempo presente, ¿no? Y cuáles son las responsabilidades de las y los hacedores de historias o narrativas del tiempo presente. Gracias, Rodolfo. No sé si Verónica o Luis quieren comentar algo. Verónica, adelante. Bueno, yo realmente estoy muy agradecida con todas y con todos en el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, porque por acá la mayoría de mis colegas, por no decir que prácticamente todos y todas, son colonialistas. Entonces yo no tengo mucha oportunidad de diálogo y de intercambio de ideas con respecto a la historia del tiempo presente, a la historia contemporánea en general, y más bien yo interactúo con colegas antropólogos o sociólogos, sociólogas, politólogas, y realmente sí agradezco mucho que este número, este dossier, el número 56 de historiografía, se haya dedicado a esta problemática. Y bueno, enhorabuena. Ojalá que en sucesivos números de la revista consideren temáticas, problemáticas, procesos históricos en relación con todas estas ideas y todos estos comentarios que se están haciendo ahora sobre la historia del tiempo presente, y sobre todo que lo veamos también no solo con perspectiva de género, sino con una perspectiva transnacional, porque pues México no es una isla, ¿no? Ahora con la pandemia, creo que la humanidad se ha replanteado el hecho de ser eso, seres humanos, ¿no? Creo que sería muy emocionante, muy apasionante que la historiografía dedicara algún número a este cambio, pero es un cambio que nos ha chocado contra la pared, ¿no? Porque estamos como desarmados, desarmadas, ¿no? Por un virus que no creíamos. Creo que todas y todos que nos escuchan, hace un año, casi ya un año, en el mes de marzo de 2020, si nos hubieran dicho esto va a continuar y va a ser una tragedia planetaria, no lo hubiéramos creído. Hubiéramos pensado que nos estaban haciendo una tomadura de pelo. Yo como historiadora pensé, bueno, esto pasa un mes, 2 meses, 3 meses, ya para mediados de año, julio, agosto, ya nos habremos quitado el virus, todas y todos. Entonces, el hecho de que toda la humanidad, todo el planeta, estemos en esta situación que nos ha dado un giro tremendo
en todos los sentidos, políticos, sociales, económicos, culturales, creo que es una problemática tan actual que debemos de repensarla como historiadoras e historiadores. Si no, creo que podríamos perder el último tren para nosotros y nosotras que nos interesa mucho la historia del tiempo presente. Entonces, enhorabuena y hago votos porque el Departamento de Historia y la revista Historiografía se acerquen a estas problemáticas que ahora nos han tocado profundamente como humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Oikion. Pues les agradecemos mucho a todos su participación. El tiempo se nos ha agotado. Pues esperamos seguir colaborando juntos, todos, ya después de esta pandemia que, como bien ha dicho, pues nos tomó por sorpresa y aún estamos en esto, ¿no? Doctor González, muchas gracias. Doctor Oikion, muchas gracias de verdad por haber aceptado estar con nosotros. Rodolfo, muchas gracias por coordinar el expediente. Quiero reiterar también mi agradecimiento a Paola de Historiografía, coordinadora editorial de Historiografía, y a Guadalupe Sánchez, que nos apoyaron en toda la parte técnica y con soporte técnico para que esto saliera muy bien, ¿no? Y bueno, a todos ustedes que nos acompañaron les agradecemos mucho y nos despedimos esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, Verónica, gracias. Abrazos a todos, cuídense. Gracias, Paola. Hasta luego. Guadalupe. Muchas gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Cuídense mucho la salud, por favor. Protéjanse. Adiós. Muchas gracias. Adiós.